Emilio venía transitando un problema de salud ya hace unos años, 3 años por lo menos, con una diálisis. Como pasa en muchos casos, la diálisis va resolviendo un problema, que es la carencia del funcionamiento de los riñones, pero va a su vez lesionando otras partes vitales del organismo. Así que aparentemente una complicación en este sentido y lamentablemente esta triste noticia, ¿no? Tuve el honor de me acompañara durante 3 años con la implementación del presupuesto participativo. De hecho fue Emilio quien nos acercó a la propuesta, que fuimos discutiendo, fuimos elaborando. Así que para mí fue una parte fundamental. Se fue un buen tipo y un militante, y la verdad que duele cuando esto pasa, ¿no? Porque es un tipo que ha transitado la política local, referente del Partido Socialista, hoy Partido para la Victoria, y un tipo que a pesar de su edad y de su salud siguió militando sus ideas y trabajando por sus convicciones. Así que, además de buen tipo, esto, ¿no? Convencido de sus ideas, ¿no? Más allá de no coincidir con las mías, aunque son parecidas, digamos, por lo menos en el encuadre ideológico, pero realmente un tipo que dejando de lado eso, se sumó a trabajar en la gestión local con una propuesta que fue importante, que hoy es importante, y que me parece justo reconocer su protagonismo en el aporte de la idea. La política es muy injusta a veces con quienes hacen una propuesta y otros la capitalizan, porque eso pasa cuando vos formas parte de una estructura. Pero es ingrata la política en cuanto a reconocer ese rol, ¿no? Y me parece que el mejor homenaje a Emilio es ese, reconocerle esta y, bueno, su participación en los foros de seguridad y varias cosas que hizo, pero en mi caso personal reconocerle esto y estar eternamente agradecido.